muchachos, vamos a comenzar con el análisis de el capítulo 120 del manga de Oshinoko, ¿vale? Llamado Falta de Habilidad. A ver, vamos a analizar, más que todo correspondiente con Ruby, porque el episodio, el capítulo se centró en Ruby, ¿vale? Y es que desde un comienzo se nos deja caer en cuenta una cosa muy especial. Sí, empezamos entrando con el tema de que Ruby le es difícil actuar, le es muy complicado actuar, tanto al punto que tiene que tener clases personales por Kana, por Kanarima, porque tal parece se encuentra estancada con su personaje de Hoshino Ai, ¿vale? El estar estancada ahí hace que no pueda actuar bien, por lo tanto Kana decide darle pues clases particulares. A mí se nos deja en claro que Ruby tiene una agenda muy apretada, ¿vale? Una agenda muy apretada por intentar ser famosa. Entonces ha aceptado todo lo que le han venido ofreciendo con respecto al programa de variedades, con respecto de que tiene que ir a la escuela, solo va 2 horas, de que tiene que ir a su casa, de que tiene que ir a grabar un par de cosas. Y al final, en la pura noche, graba lo de Big Comanche con su grupo de idols y graba y también practica clases de actuación. La misma Kana, si ustedes se dan cuenta, en todo momento está vigilándola, mirándola, porque literalmente le parece súper extraño, ¿listo? Y ve todo lo que se está esforzando a hacer Ruby. Vale, el capítulo entonces nos deja caer en cuenta que todo va a centrarse, más que todo lo que va a venir adelante va a centrarse por el tema de que Ruby se encuentra estancada con su papel como Hoshino Ai, ¿vale? Después nos muestran un poco del trabajo actual de Kana como actriz, que está con el director que casi se acuesta con ella, haciendo un papel cualquiera, ¿listo? Y después de terminar, habla con Ruby para ver si logró entender algo de lo que hacía, si le ayudó verla a ella actuar. A lo que ella dice que obviamente no puede, que ya se da cuenta de su falta de habilidad y que no sabe cómo lo hace, y le pregunta a Kana cómo es que lo hace, y ahí es donde empieza todo, ¿vale? Todo para que empiece a darse lo siguiente con respecto al arco que viene con Ruby. Y vendría siendo que Kana le explica que para poder actuar bien, para poder sacar su persona, poder sacar el personaje que está interpretando a flote, tiene que conocerse a sí misma. Sí, tiene que saber qué le gusta, qué no le gusta, y en base a esas respuestas de qué le gusta y no, van a hacer cientos pensamientos, cientos sentimientos que ella decidirá, ella después de descubrirlo, decidirá si desea desarrollar sentimientos con esos pensamientos de qué le gusta y qué no le gusta, o deseará obstruirlos, reprimir esos pensamientos, y conforme así los reprime o los desarrolla, se crearán nuevos sentimientos, los cuales le ayudarán a su papel, a su personaje, ¿ok? Entonces dijo que para poder lograr todo esto, tiene que empezar por conocerse a sí misma, tiene que saber quién es ella misma, cuáles son sus sentimientos verdaderos, ¿sí? Conocerse, desarrollarse a sí misma, ¿sí? Todo lo que no crea que sepa tiene que obligatoriamente saberlo ya, o de lo contrario no va a ser capaz de salir del estancamiento que se encuentra con el personaje de Ai. Entonces ahí ya es donde nos vamos al punto en el que nos deja la historia, ¿sí? Es como que te va de un punto a otro, ¿sí? Empieza mostrándonos la vida actual de Ruby, el punto en el problema en que se encuentra, nos dejan en claro que tiene que sí o sí actuar bien, y entonces nos llevan al punto de que para actuar bien tiene que conocerse a sí misma. Y ahí es donde Ruby le empieza a echar cabeza y empieza a preguntarse quién es ella como persona, ¿sí? Empieza a preguntarse cómo es ella como persona, y ahí empiezan a revelarse ciertas cositas sobre el personaje, ya que el personaje de Sarina no se nos había tocado tanto el tema, sino por una que otra historia contada, por ejemplo al inicio de la historia con Goro, o de vez en cuando que Ruby hablaba de su vida pasada, pero no se nos había tocado tanto el tema del personaje y de su vida en el hospital cuando su madre la dejó allá. Vale, y entonces queda el punto en el que Ruby, Sarina, desde el fondo de su ser, comienza cuando está buscando, ¿vale? Está tratando de buscar algo dentro de ella. Sale el sentimiento más fuerte que tiene, y es que ella piensa desde su vida anterior que su madre no la quería. Y aquí es donde piensa lo gracioso. Sí, desde ella misma, desde su fantasma como Sarina, literalmente es como que concreta el punto de que su madre no la quería. Pero ella como Ruby niega eso. Entonces aquí nos muestran cómo hay un choque entre mentalidades, ¿sí?
entre su mentalidad como Sarina y entre su mentalidad actual como Ruby, en la cual como Sarina piensa, intuye que todo lo que pasó, todo lo que sufrió, se debió a que su madre no la quería, su madre no la amaba. Pero como Ruby se niega a creer esto y empieza a negarlo, ¿vale? Y entonces ahí es como que se hace pequeño confrontamiento entre ambas personalidades. Sí, entonces ahí es donde te puedes dar cuenta que Ruby tiene un trastorno de la personalidad. Sí, tiene un trastorno de la personalidad, teniendo en cuenta sus dos personalidades actuales que ella misma las divide. ¿Por qué? Porque después se nos deja caer en cuenta que ella piensa en Sarina y en Ruby como si fueran dos personas diferentes. Porque ella dice, ¿cómo conocer quién soy yo como persona? Tanto como quién soy yo como Sarina y quién soy yo como Ruby, ¿no? Y es el mismo problema que pasó Goro en un momento. Sí, pero Goro lo logró desarrollar rápido, sí, que es por ejemplo en el último capítulo que salió el anime, capítulo 8, en el que se hace punto, en el que Goro empieza a tener problemas con sus sentimientos y para reorganizarlos pues se habla con Kana y en base a ello va pensando en qué es él. Es un fan, sí, que quiere a Ai como fan, su hijo quiere a Ai como madre, ¿qué es? ¿Sí? ¿Qué es él? ¿Sí? Porque está su vida anterior, su vida actual como Aqua. Entonces él tiene una mezcla de todo y tiene que dejar todo en claro. ¿Sí? En dónde empieza Aqua Hoshino y en dónde termina Goro Mamilla. Entonces para solucionar el problema tuvo que darse cuenta en qué punto estaba cada uno. En qué punto sus dos vidas se separaban y en qué punto se unían. Y él mismo se dio cuenta que conforme iba creciendo sus dos personalidades, tanto la anterior como la actual, se iban uniendo y se iban convirtiendo en una solamente. Y al final iba a quedar Aqua Hoshino porque es la vida que está viviendo actualmente. Pero Goro, la personalidad de Goro se combinaría con la de Aqua, ¿vale? Él comprendió eso, comprendió sus sentimientos y logró salir adelante con ellos. Es lo mismo que está pasando Ruby actualmente. Lo que pasa es que Ruby nunca le ha dado mucha cabeza. Hasta ahora mismo que se viene a plantear. Y es que ella no sabe en qué punto termina Sarina, empieza Sarina y en qué punto comienza Ruby Hoshino, ¿sí? Porque ella en capítulos pasados ha hablado de ella misma en sus dos vidas como si fueran totalmente diferentes. Como si Sarina fuera una persona aparte, como si Ruby fuera una persona aparte. Y entonces para empezar a solucionar este problema, conforme a sus sentimientos, debe empezar por saber esto, saber diferenciar entre sus dos personalidades que son la misma. Debe darse cuenta que tanto Sarina como Ruby son la misma persona, piensan lo mismo, sino que pues están en cuerpos diferentes. Se tiene que solucionar su problema de personalidades, en primer lugar. Ya después de eso comienza el factor entre pelea de sí o no, sí, su pelea interna, en el cual piensa que su madre sí la quería y en parte también no la quería. Entonces ella no sabe qué hacer, ¿sí? Porque parte nos muestra recuerdos de ella del pasado en el cual su madre sí fue a visitarla al hospital, ¿vale? Entonces nos demuestra que su madre sí venía y ella piensa que sí la quería, ¿vale? Pero también nos muestran ciertas partes en los paneles del manga en los que cuando Ruby le pregunta algo, su madre como que va del tema, le pregunta cuántos días se va a quedar con ella, dice no le responde cuánto se queda con ella, no, le responde que después va a visitar a la abuela y se va, otra vez para todo. Le pregunta sobre su trabajo, él le dice que la disculpe, la madre le dice que la disculpe, que tiene que ir a hablar con el médico. Por lo tanto, podemos tener en cuenta que la madre de Ruby, o sea, la madre de Sarina, fue al hospital no para visitarla, sino porque el médico la estaba constantemente acosando y llamando. Acuérdense que en el pasado Goro nos mostró, Aqua nos mostró uno de sus recuerdos cuando Sarina estaba a punto de morir o cuando estaba muy enferma, que estaba constantemente acosando a los padres para que viniesen. Entonces podemos tener en cuenta que la madre de Sarina vino porque Goro así se lo pidió. ¿Listo? Entonces Sarina se da cuenta que su madre es como que cada vez que le pregunta algo, la obvia, no la tiene en cuenta ni le responde nada. Y es como si no la quisiera, ¿sí? En esa parte ella intuye que no la quiere, pero entonces se le ocurre preguntarle si de verdad no la ama y esta le dice que sí. Y ahí es donde empieza a chocar ambas respuestas. Uno es lo que intuye Sarina y otro lo que ha escuchado de su madre. Y por eso es que dice, ¿cómo puede mi madre estar mintiendo? ¿Sí? Porque es que es complicado, es complejo porque esto se empieza a volver más complejo. Porque en la parte del fantasma en el que aparece Sarina, ella dice que su madre no la ama. Esto lo mantiene en cuenta
intuyendo todo como su madre se comporta con ella, ¿sí? Pero por la parte de Ruby niega esto porque su madre le ha dicho que sí la ama, ¿sí? Y entonces entre ambas empieza a decir, ¿cómo puede estar mintiendo mi madre de que me ama, que me ha dicho que me ama, pero en realidad no me ama? O sea, ¿cómo saber si está mintiendo o no está mintiendo? Obviamente en el punto en el que vamos ya hasta el mismo Goro, Aqua se ha dado cuenta que la madre de Sarina no la quiere, es como que es invisible para ella. Y nos hemos dado cuenta nosotros mismos, que yo ya lo he analizado, que la madre de Sarina no la quiere es porque Sarina estaba enferma, ¿sí? Tal parece no le gusta la gente enferma y la huyó. Y la foto en la que mostró a su familia nos deja caer en cuenta que ella está haciendo parecer como si Sarina nunca hubiera existido, ¿sí? Era como si nunca hubiera existido y su familia es esa y no Sarina, ¿listo? Pero lo que digo, el punto en el que vamos actualmente va a ser la pelea interna de Ruby, la pelea interna de ella como Sarina. Tiene que ordenar sus pensamientos sobre sus dos personalidades, en qué punto se unen, en qué punto terminan, o si ya se están mezclando, ¿vale? Porque desde que Sarina renació, o sea, renació como Ruby, ha querido cumplir sus objetivos, sus sueños, sus deseos que tuvo como Sarina en Ruby. Y hasta recientemente, hace poco, antes de que revelaran lo del cuerpo de Goro, ella estaba intentando cumplir esos objetivos, que era volverse idol para poder que Goro fuera su fan, después cumplir la edad que le dijo Goro para poderse casar con él. Sí, todos los objetivos que tuvo como Sarina quiere cumplirlos como Ruby. Desde el primer punto en que renació ha querido bailar, cantar, etcétera, para volverse una idol. Entonces es como que no sabe, ¿sí? Tiene un revoltijo de personalidad, ¿sí? Tiene un revoltijo de personalidad y eso es lo primero que va a solucionar. Y luego se nos va a solucionar poco a poco lo del problema con su madre. Vamos a ver una cantidad de recuerdos abrumadora con respecto a su vida pasada. O sea, el personaje de Sarina va a estar siendo construido en próximos capítulos, ¿listo? Y posiblemente, no sé, lo más probable es que no haya mucha participación de Aqua en los próximos capítulos, posiblemente. Pero por lo menos vamos a tener mucho de Sarina por delante, ¿listo? Y después de eso, pues su evolución en la película como Ai Hoshino, ¿vale? Ella tiene que, así como Ai, es que literalmente la parte en la que Sarina se encuentra atrascada en la película, en su papel como Ai, viene siendo en la parte en la que Ai acepta que su madre no la quería y por eso la abandonó. La acepta. ¿Qué es lo que pasa con Sarina? Ella no ha aceptado porque tiene un problema interno en la que ella piensa que su madre no la quería y por eso la abandonó, pero por otra parte piensa que su madre no es que no la quería, sí la quería, y el abandono lo mantiene como en interrogante, ¿sí? Entonces, al no saber, no conocer esto de ella misma, si es verdad o no, qué es lo que verdaderamente siente, es lo que la mantiene estancada y en el punto en el que nos encontramos ahora, ¿listo? Entonces podemos decir que Ruby tiene un trastorno de personalidad que se va a ir desarrollando, ¿listo? Nos están mostrando la misma fórmula con Aqua, pero con Ruby, que ya era un personaje que desde el comienzo de la historia no se le había dado mucha participación. Sí, aparecía de vez en cuando, pero no se le veía como muy aparecido, que se revelara mucho del personaje, a pesar de ser un personaje principal al punto igual de Aqua. Entonces el que empiecen a desarrollarlo desde ya quiere decir que le van a dar mucha más importancia para lo que viene en la historia. Ok, sí, porque ya me estaba pareciendo raro que Ruby, a pesar de ser el personaje principal, parecía más un personaje secundario por la cantidad de veces que aparecía. No es sino hasta el capítulo del reencuentro, cuando van a Takachiko, que esto empieza a ser así, empieza a hacer un protagonismo mejor. Ok, bien, otro punto a resaltar vendría siendo en el punto en el que Aqua, a las 3 de la mañana, quien sabe que haría despierto, va a mirar qué está haciendo Ruby porque la escucha, ¿sí? Y el punto aquí es que Aqua solamente la observa, y a pesar de todo lo que está diciendo, hablando y pensando y viéndola tan estresada y todo, ¿vale? No hace nada. En este punto Aqua ya sabe que Ruby ha tenido contacto con la diosa y que la diosa en cierto punto la está manipulando y por eso es que Ruby está así. Pero no es como que intente hacer nada, ¿vale? Aquí es el punto en el que vamos del sentido el que no intente hacer nada, porque Aqua actualmente está intentando separarse poco a poco de su alma, ¿sí? Separarse poco a poco de sus sentimientos y dejarlos atrás. Entonces el que no interactúe mucho con Ruby puede ser parte de esto, como también puede ser parte de que como Ruby no quiere escucharlo ni saber nada de él, él prefiere mantenerse a distancia. Pero aún así es como que a pesar de todo esto, de querer abandonar su alma, de no poder acercarse a Ruby, es como que siempre intenta prestarle atención a lo que hace por si acaso llega a necesitarlo.
Entonces el Aqua en ese punto no ha caído. Y ahí vemos la importancia de Ruby en la vida de Aqua. Sí, me parece muy interesante cada vez que aparece Aqua junto con Ruby, porque es como que siempre se revela un poco sobre su relación. ¿Listo? Y hasta ahí. Casi todo el capítulo fue centrado en Ruby. Los próximos posiblemente sigan centrados en Ruby, si no es que pasan a otros temas como el de la película, o un poquito con Aqua y su pelea con Akane, etcétera, etcétera. Tocará esperar hasta la próxima semana, pero de momento este viene siendo el análisis del capítulo 120 del manga de Oshinoko, que ha estado muy god y muy cortico porque estoy acostumbrado a leer más capítulos seguidos. Pero ¿qué se puede hacer? Habrá que esperar por lo menos hasta la próxima semana. Entonces, sin más, si les ha gustado el video, dejen su buen like, suscríbanse, dejen aquí en la caja de comentarios qué les pareció el capítulo y qué piensan ustedes acerca del tema. Entonces, pues sin más, nos vemos en un próximo video. Hasta el próximo.